Este podcast se llama Queremos hablar contigo. Hola, hola, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast. Estoy acá con Bea Marín y yo, que les habla, Francisca Ducasó, porque hoy tenemos un gran tema como protagonista de este segundo capítulo, que es hablar sobre eyaculación precoz. Hola a todos. Quiero partir agradeciéndole a toda la gente que se dio el tiempo de escuchar el primer capítulo de este podcast, y también aprovecho de pedirles que por favor nos den feedback, porque no sabemos a qué personas estamos llegando, a qué lugares estamos llegando, y porque así también podemos ir desarrollando los capítulos en función de los intereses de ustedes. Entonces, Bea, ¿te parece si comenzamos con la definición? Y cuéntanos entonces qué es la eyaculación precoz. La eyaculación precoz es una eyaculación prematura, involuntaria, que se genera como respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración y antes de lo que la persona desee. Ajá. Esto genera como consecuencia que los hombres empiezan a evitar el encuentro sexual erótico, se esfuerzan por realizar una penetración muy rápida, ¿no? Y obviamente genera mucha insatisfacción sexual, ¿no? Entonces, estos hombres empiezan a sentir altos montos de frustración y de ansiedad, ¿no? Se van para adentro, ¿no? y muchas veces no continúan con el acto sexual. Oye, Bea, la eyaculación precoz es súper frecuente en los hombres. De hecho, la estadística dice que 1 de cada 3 hombres puede tener o ha experimentado esta dificultad, ya sea de forma ocasional o de forma frecuente. Así es súper frecuente. Como hablamos en el podcast anterior, generalmente los hombres no hablan tanto de sexualidad, ¿no? Pero los motivos de consulta con respecto a esta temática son súper altos, ¿no? Y entonces primero vamos como a tratar de entender de que si bien esto es algo que te puede estar pasando hace mucho tiempo, o puede ser que a lo mejor te haya pasado solo en algunos momentos puntuales de tu vida, porque, no sé, estás ahí más ansioso, ¿no? La persona con la que ibas a tener relaciones sexuales te gustaba muchísimo, ¿no? Entonces te puede haber pasado, pero esto no forma parte de tu identidad, ¿no? Ya que eso puede ser a veces muy autolimitante para futuras experiencias sexuales, ¿no? Lo más probable es que no cuentes con las herramientas para poder cambiar este aprendizaje sexual, y lo importante es estar dispuesto entonces a mejorar esto, ¿no? Y para eso estamos también acá, ¿no? Para poder contarles, ¿no?, cómo adquirir estas herramientas y calmar esta ansiedad. Y entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles causas o los factores que están contribuyendo a esta disfunción? La eyaculación precoz, Fran, tiene una etiología que es multifactorial. Las causas se pueden deber a factores biológicos o psicológicos. Y entonces, desde lo biológico, sería súper bueno consultar primero a un urólogo, ¿cierto?, para descartar que no exista un problema de ese ámbito. Así es súper importante, pero también hay que poner atención de que a veces el urólogo receta inmediatamente medicamentos para disminuir la ansiedad, o también hay algunos antidepresivos, ¿ya?, que pueden contribuir a retardar la eyaculación, ¿no?, que principalmente son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bueno, da lo mismo, pero es muy técnico eso, pero el riesgo, digamos, es que el paciente a veces queda dependiendo de un medicamento de por vida sin atender a los factores psicológicos que podrían estar implicados en el problema. Es un gran tema. Sí. Y los factores psicológicos más comunes, ¿ya?, que participan en esta disfunción, ¿no?, son la ansiedad al rendimiento, ¿no? O sea, esta ansiedad de estar hiper preocupado, hiper atento a satisfacer sexualmente a la pareja, ¿no?, que te puede desconectar de tus propias sensaciones corporales. O sea, estás tan atento a realizar una buena performance sexual, ¿no?, que te sales del foco. ¿Ya? El estrés, pasar por periodos de estrés muy prolongados también pueden obviamente aumentar la ansiedad, y también esto puede repercutir, ¿no? Si es que hay problemas relacionales con la pareja, ¿no?, a veces también se puede gatillar esta disfunción como un síntoma, ¿no? Hay algunos casos también, Frank, que yo he visto que hay hombres que tienen una hipersensibilidad de la piel del pene, ¿no? Entonces, ante estímulos muy leves, ¿no?, pueden aumentar mucho el grado de excitación, ¿no?
también la preocupación muchas veces por lograr mantener una erección también puede afectar, ¿no? O sea, también es lo mismo que hablábamos anteriormente, que te saca de tus propias sensaciones corporales. Claro, la conexión al final con el momento cuerpo, y con el cuerpo. Claro. Sí. Y también otro factor tiene que ver con una masturbación inadecuada para alcanzar el clímax, ¿no? O sea, en el sentido de que el aprendizaje donde se realizó esa masturbación, ¿no? Puede haber sido quizás no tan bueno, ¿no? Si se dio en un contexto a lo mejor de que te aprendiste a masturbar muy rápido, ¿no? De forma a lo mejor un poco ansiosa, o si está prohibido, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tipo también de masturbación puede incidir en que tu eyaculación sea más rápida. Y súper interesante todo lo que mencionas, Bea, porque afortunadamente con terapia psicológica uno puede llegar un poco al fondo de estas historias de por qué están ocurriendo estas cosas que al final se manifiestan corporalmente, ¿no? Exacto. Así que es súper importante también tener esto en consideración. Ya, vámonos entonces a cosas que son claras. Nosotras hicimos aquí como una especie de checklist de cuáles son las principales creencias que necesitamos desmitificar. Sí, muy importante. Ya, partamos por ahí. Y esta es fundamental. Démosle, a ver. ¿Ah? La eyaculación se puede controlar. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy falso. Ya. ¿Ah? La eyaculación es un reflejo. ¿Ya? Okay. Por lo tanto, no se puede controlar. Y mientras más intenten controlarla, menos lo van a lograr. Okay. ¿Ya? La eyaculación precoz, en este caso, requiere aprender a manejar los niveles de excitabilidad. ¿Ya? La eyaculación no se gatilla cuando el nivel de excitación está se mantiene por debajo del nivel del punto de no retorno. Ya. ¿Y qué es ese punto de no retorno? Suena como catastrófico, como un precipicio. Sí. El punto de no retorno es el punto donde yo identifico que la eyaculación ya es inminente, ¿no? Es como que ya no puedo frenar la eyaculación. Ya. ¿Ya? Hay que recordar también, estoy aludiendo mucho al podcast anterior, ¿no? Sí. Pero estamos así como repasando también para los que no escucharon, ahora también se vayan interiorizando, que la respuesta sexual humana transita por distintas fases. ¿No? Sí. ¿Ya? La fase del deseo, ¿no? La fase de excitación, la fase de meseta, ¿no? Y la fase de orgasmo y resolución, ¿no? Antes de la fase del orgasmo está este punto de no retorno. Okay. ¿Ya? Bueno, como decía, poder manejar estos niveles de excitabilidad, ¿ya? O tomar conciencia, digamos, de estas fases, de cómo yo transito por cada una de estas fases, ¿ya? Requiere disciplina, autocontrol, voluntad y práctica. Sí. Porque yo creo que en el momento de la actividad sexual con un otro, nadie está pensando en, esta es mi fase de meseta, ¿cierto? Porque es algo que ocurre súper natural. Pero cuando estamos ante una disfunción o algo que está alterando nuestra capacidad de disfrutar, de estar en pareja, ¿cierto? Sí hay que poner atención a esto. O sea, idealmente conocerse uno mismo, ¿cierto? Como las respuestas que desencadena tu cuerpo con uno mismo antes como de volcarse a otro, porque es mucho más difícil cuando estás con otra persona. Entonces ya, qué bueno porque las vamos a aprender a identificar. Sí. Ya, ¿qué otra cosa podemos desmitificar, Bea? Esto también yo lo he escuchado, ¿no? Si me masturbo más y veo pornografía, ¿voy a poder controlar mejor el reflejo eyaculatorio? ¿Y? ¿Verdadero o falso? Falso también. ¿Ah? ¿Ya? O sea, si tienes problemas para controlar este reflejo eyaculatorio, hay que justamente intentar no masturbarse tanto, ¿ya? Y remitirse a los ejercicios de masturbación que te puede señalar tu terapeuta sexual o tu kinesióloga experta en piso pélvico. ¿Ah? ¿Ya? Evitar también la pornografía. ¿Ya? La pornografía, estamos hablando de la pornografía como la clásica pornografía, sí, ¿no? O sea, en el sentido de que hay pornografía que es más erótica, ¿no? Claro. Que es más casera, ¿no? ¿Ya? Y que probablemente se ajusta mucho más a la realidad, ¿ya? Versus esta pornografía que es ficción, ¿no? Y que obedece también a veces estereotipos y estándares que son absolutamente imposibles de conseguir, ¿no? Qué daño que hace la pornografía como bajo ese punto de vista, ¿no? La industria pornográfica nos ha dejado muchas consecuencias en nuestra sexualidad, sí.
Sí. Entonces, muy importante porque puede afectar los umbrales de excitación, ¿ya? Y entonces desajustarnos de la realidad de lo que es un encuentro sexual. Sí. O sea, además, si consideramos que uno de los factores que contribuyen a esta disfunción es la ansiedad, ¿sí? Si está ahí como... si has formado tu repertorio, por así decirlo, sexual, bajo estos estándares de esta pornografía, de los estereotipos, está ahí todo el rato luchando contra algo que realmente no es la realidad. Entonces, como que hay que desaprender, ¿o no, Bea? De todas maneras, sí. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Como una deconstrucción. Eso. Me encanta. Sí. Ya. Tercer mito. Mientras más mantengo el reflejo eyaculatorio, mi pareja estará más satisfecha. ¿Verdadero o falso? Falso. Falsísimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente esta preocupación excesiva, ¿no?, respecto al rendimiento sexual, ¿ya?, puede generar más ansiedad, ¿no? Y esta ansiedad te va a llevar a desconectar de las sensaciones corporales y de reconocer el tránsito por estas fases de la respuesta sexual, ¿no? Entonces, también muy importante ya entender de que la satisfacción sexual no depende ya absolutamente de mí, sino que depende también de la otra persona, pero cada uno tiene que poder conocerse y poder entender qué es lo que más lo satisface, ¿no?, para poder, digamos, no estar solicitándole al otro que se haga cargo de mi placer sexual. Claro. ¿no? ¿Ya? Sí. Sino o sea, que la comunicación a la larga. es la comunicación, pero también, claro, sí, darse cuenta de que es una responsabilidad de uno también, no necesariamente del otro, ¿ya? Okay. Si nos salimos de ese foco, existen menos probabilidades de que se presente una disfunción sexual. O sea, en resumen, cambia el foco. Exacto, sí. Porque no, la idea no sería limitarse a pensar cuántos minutos te gustaría durar, ¿verdad? Sino que imaginar detalladamente qué es lo que sí quiero que ocurra de aquí en adelante. O sea, es como un cambio de paradigma. Exacto, Sí. es una forma distinta de verlo. Sí. Sí, sí. Ya. Bien, entonces, esto que hablamos ahora, que es súper interesante porque creo que hay muchos mitos que destruyen muchas veces, pueden destruir relaciones de pareja, pueden destruir cierto, o generar más presión frente a esta cosa social de lo que hay que cumplir, de lo que hay que hacer, de lo mismo que hablamos anteriormente. Ya, ¿y qué hacemos entonces? Si estamos ante este problema que sentimos que nuestra performance, ¿cierto?, no es la que yo creo o la que siento que me gustaría tener, ya sea conmigo o con una pareja, ¿qué hacemos entonces como soluciones o como estrategia? Muy buena pregunta, Fran, porque justamente estamos acá para poder también entregarles ideas de que pueden ayudarles, ¿no? Entonces, lo primero es visitar al urólogo, ¿ya?, para descartar que exista alguna dificultad física, ¿ya? Por ejemplo, alguna enfermedad neurológica, ¿ya? ¿Es frecuente eso? No, Ya. es muy poco frecuente, ¿ya? Pero también es bueno, digamos, revisar, porque puede haber quizás algunas enfermedades también que la persona ya trae, ¿no? Y también eso va a interferir en la respuesta sexual, claro, ¿no? Entonces es muy bueno descartar eso. Ya. ¿Ya? Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cambiar el paradigma, que tiene que ver con entender también por qué me estoy preocupando más del otro que de mí mismo, ¿no? Eso ayuda harto a ajustar la ansiedad. Para eso, hablar con la pareja, ¿no?, es clave, ¿no? Atreverse a exponer el tema, ¿no?, ¿ya?, para que no aumente la tensión en el momento del encuentro sexual, ¿ya? Mira, en general, ¿ya?, lo que se recomienda igual es algo que se llama la veda de coito. ¿Ya? ¿Ya? Y la veda de coito refiere a no tener penetración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea no es generar más tensión en la pareja, ¿ya?, respecto a este tema. Entonces, el encuentro se sustituye, ¿ya?, por otras experiencias sexuales, ¿ya?, pero no terminan propiamente en penetración, hasta que el paciente adquiera todas las herramientas que necesita, que requiere, para ya empezar a acercarse a la penetración. Y eso igual es un cambio total de cómo se
construye o cómo se lleva la sexualidad en una pareja que está sufriendo este problema, porque es cambiar el estilo para tener sexo, completamente. Exacto, Y es un proceso. Sí, sacarlo como que en el fondo, no sé, acá me voy a tirar a la piscina, pero Dale. ¿será que, aquí no voy a generalizar, pero en general, como que sexo es penetración? Exacto. ¿Cierto? Sí, ese es otro mito, Claro. ¿no? Que tiene que ver con, con el coitocentrismo. Exactamente. Sí. Entonces en estos casos habría que, me gustó el término de veda. Como la veda como la veda de los mariscos, Exacto. la veda de no se puede Sí. cultivar o sacar, Sí. extraer cosas así. Exacto. Buen término. Sí. Ya. Genial. Ahora, a veces la prohibición genera más ganas, Claro. ¿no? El ser humano funcionamos así, ¿no? ¿Ya? Pero, claro, por eso lo de la comunicación es muy importante, Claro. ¿no? ¿Ya? Porque la idea también, como tú mencionabas, es ir cambiando como el estilo, ¿no? Aprender a ampliar el repertorio sexual también, ¿no? Entonces, claro, parte del tratamiento tiene que ver con que, por ejemplo, él se pueda enfocar en ella, pero sin la ansiedad de tener que penetrar. Exacto. ¿Ya? Y de cuánto voy a durar, y toda esa presión, ¿no? que está asociada a tener el orgasmo. Claro, y en el caso de estar con un otro, ¿cierto? Que ese otra que esté ahí, que también esté dispuesta y esté en la misma sintonía de buscar estas nuevas formas. Exacto. Porque es si que, también hay una exigencia del otro lado de todo lo que estamos hablando que no hay que hacer, está difícil el camino. Sí, sí. Sí, bueno, eso es parte súper importante del trabajo, Sí. ya que tiene que ver con que entender de que ambos lo están pasando mal, ambos, la pareja hetero o homosexual, están frustrados, po, Claro. ¿ya? Y también con un montón de inseguridades, ¿no? O sea, referentes a, chuta, a lo mejor ya no me quiere, a lo mejor ya no me desea, Claro. ¿no? Un montón de miedos que se pueden activar producto de una sexualidad insatisfactoria, ¿no? Entonces, a la mujer, en el caso de las parejas hetero, ¿no? es muy importante, ¿no? Que puedan valorar el esfuerzo que está haciendo el hombre, ¿no? En ir a terapia, en hacer los ejercicios, ¿no? Si quieren ayudar, maravilloso, en algún momento el proceso también puede ser de gran ayuda si quieren participar, Sí. ¿no? Oye, ¿Ya? Bea, y ahí en el caso del acompañamiento que tú haces como terapeuta, la persona que tiene la disfunción es la que consulta, ¿y en qué momento se involucra a la pareja? ¿Desde el día 1? Es que va a depender mucho también de si la pareja consulta, bueno, si consulta solo, Sí. ¿no? o consultan en pareja. Ajá. ¿Ya? Yo siempre incorporo, si la mujer quiere colaborar con el proceso, o la pareja, digamos, es importante incorporarla desde el día 1, ¿no? O sea, cuando va a empezar el proceso terapéutico. A lo mejor no va a ser necesario que asista a todas las sesiones, Claro. ¿ya? Pero sí, cuando ya se empieza a hacer el trabajo de incorporar a la pareja en los ejercicios, ¿ya? Su colaboración es súper importante. Sí. Ahora, también consultan muchos pacientes que no tienen pareja. Claro. ¿Ya? Y también es súper bueno que sepan de que esta disfunción también se puede arreglar, ¿ya? O solucionar sin pareja Sí, sexual, ¿ya? eso es Porque hay importante. otras herramientas, ¿ya? Exacto. Y una tercera estrategia es identificar las fases de la respuesta sexual, ¿no es cierto, Bea? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, como decíamos, la respuesta sexual pasa por distintas etapas o fases, ¿ya? Identificar estas fases, ya que hablábamos que son el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución, ¿ya? Es súper importante para poder detenernos, ¿no? En qué fase estoy, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona con pene erecto puede creer que ya está listo para la penetración. ¿No? Sin embargo, el pene erecto puede que no signifique que ya está completa la fase de excitación. Claro. ¿No? ¿Ah? Entonces, identificar qué pasa en cada una de estas fases te puede ayudar muchísimo, es clave. ¿Mm? Ya. Entonces, hoy día, bueno, vamos a hacer aquí un spoiler, porque este capítulo va a tener una continuación. Así es. Porque nos queremos detener especialmente justamente
entregarles herramientas para identificar las fases de la respuesta sexual, que van a ser las claves para después poder hacer ejercicios más prácticos que puedan utilizar en el día a día. Así que partamos con la primera fase, Bea, que es la fase de, deseo y excitación, pero específicamente de excitación. Claro, vamos a partir con la fase de excitación porque es la que empieza ya a delatar los primeros cambios, ¿no? Físicos, ya, que son mucho más identificables, ¿no? El deseo es una construcción más subjetiva, entonces vamos a partir por esto que es más visible. ¿Ya? Entonces, en este podcast vamos a hablar, o capítulo vamos a hablar más bien del hombre, ¿no? Sí. Entonces vamos a mencionar solamente los cambios que se generan en el hombre. Sí, así que tomen nota. Yo creo que es súper interesante lo que va a comentar ahora la Bea, porque yo creo que pueden ustedes mismos ir identificando, anotando, o en su próximo encuentro con un otro, o incluso instancias de autoplacer, empezar a poner atención, porque son señales súper claritas. Claro, son reacciones vasocongestivas que ocurren en el área genital producto de la estimulación, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una elevación parcial de los testículos debido al acortamiento de los cordones espermáticos. Sí, eso es como técnico, ¿no? Pero en términos concretos, como que los testículos, que normalmente cuando están relajados, están así mismo, relajados, ¿cierto? Exacto. Y lo que hacen es que se empiezan a contraer, como que se endurecen, ¿cierto? Y se acercan un poco más hacia la pelvis. Exacto. ¿Verdad? Ya. Sí. Sí. Esa es una señal súper clara, yo encuentro. Sí. La erección del pene, ¿no? Que hablábamos, ¿no? También ya se entiende, digamos, a qué se refiere, sí, ¿no? Tensión y cierta actividad muscular en las regiones abdominales e intercostales, sí, ¿no? También. Porque finalmente lo que ocurre en esta fase, como decía y tú ve al inicio, es que empieza a llegar más sangre hacia la pelvis. Exacto. Y entonces cuando esto ocurre, empiezan a ocurrir cambios en la musculatura, que se siente más firme, ¿cierto? Se erecta el pene, y para que eso ocurra, efectivamente llega sangre al pene, de lo contrario estaría relajado, como es el estado natural, ¿verdad?, de nuestros genitales, tanto femenino como masculino, y hay un cambio de tamaño importante. Pero es igual importante mencionar esto de que se puede sentir el abdomen más tenso, ¿cierto? En la parte más cerquita de la pelvis. Sí, que también la piel se puede sentir más tensa, ¿no? Más como engrosada. Sí. ¿No? Y esa fase de la excitación, Bea, tiene vuelta atrás. Sí. ¿Cierto? Sí, todas las fases efectivamente tienen vuelta atrás, ¿no? Sí. Porque justamente yo les explico a los pacientes que el eyaculador precoz es como que se subiera un auto, ¿no? Un auto así rico, ¿no? que ande muy rápido, y se suben y aceleran, pero inmediatamente, y llegan de velocidad 0 a velocidad 100 en 2 minutos. ¿Ya? Entonces, es como... aprendamos, ¿no? A ir pasando cambios, ¿no? O a frenar de repente, sí, ¿no? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, en la fase de excitación ya tenemos estos cambios. Después viene una siguiente fase que se llama meseta. Y aquí voy a leerlo textual, la parte como técnica, que es transición, que consolida la excitación y es el preámbulo hacia el orgasmo. Exacto. Ya, ¿cuáles son las características de la fase de meseta? Porque aquí se pone, es interesante. Así es. Bueno, la presión arterial, ¿no? Ya aumentó, ya, ¿no? Por lo tanto, ya se puede percibir un poco más de taquicardia. Ya, ¿no? Como calorcito corporal. ¿Sí? Sí, exacto, ¿no? Ya. También, obviamente, el aumento ya del diámetro, especialmente en la coronal glande, ¿ya? La emisión del líquido, mucoso, que le llaman como preeyaculatorio. Sí. Que lo importante de este líquido es que es transparente. ¿Sí? Y aquí yo voy a dar un dato. Es como un dato curioso. Dale. Y es que en el caso de, esto es fisiología, ¿sí? Y en el caso de la penetración hacia la vagina específicamente, lo que se describe es que este líquido preeyaculatorio lo que haría sería, como secundario su efecto, higienizar o limpiar la uretra. ¿Sí? Por lo tanto, al momento de hacer la penetración, en el caso de la vagina especialmente, disminuiría la posibilidad de tener, por ejemplo, una infección que pueda ser traspasada desde el pene hacia la vagina. Oh, mira, sí, aprendí algo nuevo, Fran, gracias, ¿no? Te pasaste, ¿no? Y de decir además de que este líquido tiene
espermatozoides, Sí. ¿no? ¿Ya? Porque también a veces hay causas de embarazo producto de que eso no se conoce. Así es, interesante. Sí, ¿no? Ya, entonces hay aumento de la corona del glande, empieza a aparecer este líquido preeyaculatorio que es como elástico, ¿cierto? Como viscoso. Transparente, Sí. sí, es importante, transparente. Y además también hay más signos visibles físicamente, como que se pueden erectar, ¿cierto? Las tetillas. ¿Qué es esa palabra? Sí, esa palabra, ¿no? Como... Las tetillas, ¿sí? Antigua. O, bueno, y aparición de eritema, algunos hombres que de repente tienen más o menos vascularización, se pueden ver como manchitas rojas en la piel, o sea, claramente hay un llamado del cuerpo a aumentar la sangre en el tórax y en la pelvis. Sí, sí, sí. Y atención ahí con las contracciones musculares, ¿no? Regulares e involuntarias, Ok. ¿ya? ¿Por qué? Porque parte también del tratamiento tiene que ver con tomar conciencia de mi musculatura de piso pélvico, ¿no? Que vamos a explicar también más adelante qué se trata esto, Sí. ¿no? ¿Ya? Pero es muy importante ver cómo el cuerpo va reaccionando muscularmente, ¿no? Y es a veces tan sencillo como darse cuenta que los glúteos, ¿no? Se empiezan como a apretar, Sí. ¿no? Y a veces hasta tiritar. ¿no? Ok. ¿Ya? Ya, eso es clave, encuentro, porque de repente, obviamente, estas cosas pueden pasar todas de una o pueden ser graduales, como tampoco es una cosa de libro que todo va a pasar exactamente igual en todas las personas. Por supuesto. ¿Cierto? Puede pasar en mayor o menor medida, pero yo creo que lo de las contracciones es una tremenda señal, como que ahí uno dice, ya, ok, estoy en la meseta. Exacto. ¿Sí? Y que técnicamente sería como respuesta final la plataforma para el orgasmo. Exacto. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, porque ya la meseta, ¿no? Ya significa que el punto de inminencia eyaculatoria ya está muy cerca, Ok. ¿no? O el punto de no retorno, ¿ya? Que ahí ya no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, Sí. realmente se fue. Eso es. Eso es. Sí. ¿no? Bien, si aquí las cosas se dicen por su nombre. Exacto. Sí, ya, viene meseta y después viene orgasmo. Orgasmo. Ya, ¿qué Ajá. pasa acá? Bueno, acá, como les decía, ya pasa que se genera la expulsión del semen desde la uretra, ¿ya? Y con unas contracciones que son recurrentes y espasmódicas. ¿Ya? La relación entre la intensidad orgásmica y el volumen eyaculado también ¿Tiene que ver? Tiene que ver, sí. Ya. Ajá. O sea, de cierta manera, mientras más excitación, por así decirlo, se acumula más semen y podría expulsarse más en relación a eso. Así es. Sí, ya. Ok. Qué interesante igual. Sí. Ya, pasó el orgasmo y ahora viene la última fase, que sería volver a las condiciones basales, ¿cierto? Todas estas características físicas que se mostraron en las etapas previas empiezan como a involucionar y ya hablamos de la etapa que se conoce como resolución. Exacto, ¿no? Que es donde ya todo vuelve a la normalidad. Ujú. ¿Ya? O después de un periodo que se llama refractario, Ya. ¿no? ¿Ya? Que en el hombre y la mujer son distintos tiempos, ¿no? Sí. ¿Ya? La mujer puede volver a iniciar el ciclo, la respuesta más rápida, ¿ya? Que el hombre. Ya. ¿Ya? Para Ok. entender por qué a veces se quedan dormidos, ¿no? Rápidamente. Ok. Es como que fue una descarga de energía y chao, se apagan. Claro. Ujú. Esa es la resolución. Exacto. Podemos ir la resolución. Ok, entonces en términos como concretos, el escroto ya no tiene esta apariencia congestiva, ¿cierto? Como tensión que mencionamos y describimos en las fases anteriores, sino que ya los testículos empiezan a descender y se relajan, ¿cierto? Y vuelven como a su espacio y a su posición original. Y ya obviamente toda la sangre que se acumuló en el pene, que lo mantenía erecto, se devuelve, ¿cierto? Como que se genera este destranque que hablamos en piso pélvico, en donde ya no está esa constricción de los vasos, sino que se dilata y entonces vuelve todo a su curso. Sí. Y nada, y es interesante lo que tú mencionabas, de que después de esto viene un relajo máximo que muchos hombres relacionan con el sueño. Exacto. Sí. Sí. Ok. Ujú. Sí. Bien. Así que, bueno, esas son, digamos, a grandes rasgos todas las fases para que más o menos tengan claridad, ¿ya? Y podamos ir trabajando en reconocerlas. Sí, yo creo que el principal mensaje para terminar este capítulo es que todas estas fases que hemos identificado y que hemos descrito tienen características físicas súper concretas.
Entonces, poder reconocerlas nos habla, por una parte, de estar más pendientes de nuestro propio cuerpo, ¿sí? De estas señales que nos entrega el cuerpo, justamente para después poder hacer un cambio, porque mucho de la terapia que se hace en términos físicos, cognitivos, conductuales, va a partir desde la base de conectar con estas sensaciones. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ya vea. Entonces, vamos a dejar hasta acá este capítulo que está súper interesante, para ya irnos a la segunda parte con algo más de práctica y tareas definitivas para la casa, para quienes estén viviendo esta situación, y quienes no, pueden reconocerlas también. Así es. ¿Sí? ¿No? Vamos entonces a dejarlo hasta acá, Sí. ¿ya? Y en el próximo capítulo continuamos con las herramientas prácticas. Eso. ¿Ya? Así que los esperamos para que puedan interiorizarse y empezar a practicar. Eso, nos vemos. Chao, chao.